Fíjese nada más lo que dice Marco Cortés, que ya están listos para este 2024, porque hay una lucha que es de todas y todos, y que van a caminar todo el país y a tocar todas las puertas para construir junto con la ciudadanía, pues un equipo que vaya a recuperar junto el rumbo de este país. Traen un movimiento que le llaman el equipo azul territorial, en el que pues ellos, qué curioso, en campaña quieren salir a recorrer todo el país, cuando sabemos de antemano pues que no hacen prácticamente nada el resto del tiempo más que beneficiar a unos cuantos, esta oligarquía, este grupo reducido entre ellos. Otro que también tomó relevancia a nivel nacional es Ugalde. ¿Se acuerda el machuchón del INE? Del IFE, entonces IFE. Dice que el INE debe parar el proceso de Morena sin importar si se ofende a AMLO. El exconsejero electoral ha criticado al INE por participar, dice, en la simulación de Morena para definir a su candidato presidencial en la elección del 2024. Para este vato, el presidente del entonces IFE, dice que como tanto Morena como el INE están simulando que el proceso interno para definir la coordinación de la defensa de la 4T, la virtual candidatura presidencial del partido Guinda en la elección del 2024, no incurre en actos anticipados de precampaña, ¿verdad? Dice que hay mucha simulación. Decía, mire, apenas el INE emitió una serie de recomendaciones para que los aspirantes presidenciales no incurran en faltas durante esta campaña para el proceso interno, como evitar los llamados expresos al voto o bien no realizar propuesta ni aludir explícitamente a la candidatura presidencial. El INE podría tomar determinación firme para detener la simulación. Aquí es la primera ocasión en la historia moderna de México que un partido político organiza un proceso en que participa la dirección del partido, sus militantes, donde todo el mundo sabe cuál es el propósito, la elección de una persona que posteriormente será el candidato a la presidencia. Dijo que si bien la ley electoral es ambigua en el caso de los actos anticipados de precampaña y las sanciones de estas acciones, la Constitución cuenta con el principio de equidad, por lo que esto puede sustentar el actuar de los consejeros electorales del INE e incluso el propio Tribunal Electoral. Carlos Ugalde, pues ahí está, amigos, y mire, es que quiero compartirles esta información bien interesante. Decía Poncho Gutiérrez, si quieren ver maromear a un derechairo, enséñenle estos datos del INEGI a febrero del 2023, nunca saben qué responder. Con Calderón la incidencia en OMIS aumentó en un 192.8%, con Peña aumentó un 59% y con AMLO se redujo un 10.3%, 17% ya considerado en el 2023. Claro, tienen derecho y obligación a exigir más y mejores resultados, pero no tienen derecho a hacerse los tontos y fingir que no entienden los datos. Prepárense para unas maromas divertidas. Y es que cuando se trata de vidas humanas jamás estaremos bien. Así se reduzca la cifra a un OMI diario, siempre será una persona que dejó de existir. Pero si realmente nos interesa terminar con esta barbarie, debemos hacer un análisis justo, maduro y frío. Si los números, dice... si los números demuestran que algo está funcionando, hay que potenciarlo, desmentirlo con otros números y o evitar replicar lo que ha dado cifras negativas, llámense políticas sociales, de seguridad económica o hasta de recopilación de datos. El análisis es demasiado complejo como para perder el tiempo respondiendo a tonterías como Poncho dice que ya no hay caídos. A ver, dile eso a las familias, o de seguro te pagó el cacas. Por respeto a las víctimas necesitamos analistas con la cabeza fría, ¿verdad? Bien interesante ahí cómo va disminuyendo y cómo se ha tomado esto muy en serio en la 4T. Incluso agregaba Poncho Gutiérrez, curioso, en el hipotético y mesiánico escenario de que AMLO hoy redujera mágicamente la incidencia en un 100% y no cayera ningún mexicano de aquí a su último día del sexenio,
habría sido el que acumuló más en la historia. Incluso 24 horas después de haber tomado la banda presidencial, ya pudo tener el día con más en la historia, mientras que el PAN podría presumir que en el sexenio de Calderón hubo menos que en el de AMLO, siendo el PAN quien disparó los caídos al 190% y AMLO quien lo redujera mágicamente en un 100%. La declaración de los panistas sería tramposa, ¿verdad? Sería tramposa. Siempre van a buscar cómo darle por todo y por todos lados a todo lo que tenga que ver con la 4T, ¿verdad? Incluso, mire, Santiago Krill decía que conoce profundamente la estructura del país, la manera de hacer tanto política vieja y nueva. Dice que él es un puente entre las generaciones. Él empezó en el viejo régimen, pero puede transitar al México de la alternancia, de la pluralidad, y al México de la transparencia, y por eso quiere ser presidente. Habla de la entrevista que tuvo ahí. Amigos, estos políticos viejos que nunca han ganado nada, que siempre han sido plurinominales, ¿cómo vienen a decirle al pueblo de México hoy que quieren trabajar y que conocen bastante bien? El mismo Alejandro Moreno ya trae el discurso de que quieren eliminar 35 normas oficiales mexicanas relacionados con los servicios de salud que establecen criterios mínimos de atención a enfermedades graves. Si las desaparecen, pondrán en riesgo la vida de todas y todos los mexicanos. No lo vamos a permitir. Eso es mentira, amigos. Eminencias, quedaron como payasos. Mire, cuando eminencias en materia de salud defienden la decisión de Hugo López-Gatell de cancelar distintas NOMS, y aquí está el titular: la anulación de al menos 35 normas en salud se puso a discusión en una sesión virtual. ¿Y qué dijeron? Incluso le voy a dejar la nota en la misma pantalla para que vea, ¿verdad? Parte de lo que dijeron. Si revisamos estas normas que son susceptibles de cancelar, tienen una mezcla entre situación de orden preventivo y que puede cumplir la autoridad u otras personas, diagnóstico, tratamiento y una serie de situaciones que son difícilmente verificables. O sea, va. Y por otro lado me da la impresión de que restringen la libertad prescriptiva del médico. Son muy difícilmente vigilables y muchas de ellas no son necesariamente cumplibles, o su dificultad en la actualización provoca rezago en la misma atención, y en caso de una demanda los jueces aplican estrictamente que se haya cumplido con la norma oficial mexicana. En ese caso normalmente los médicos salen perjudicados, o sea, apoyan el hecho de que estas normas se vayan, porque hay 10, 15, no, tienen añales ya, inclusive se podrían considerar muchas de estas obsoletas. Decía: la propuesta de cancelación, desde mi punto de vista, generalmente se orienta a la prevención y no se inscribe en los propósitos de la normalización, no contempla el procedimiento de infraestructura para la evaluación de conformidad, esto es, son muy difícilmente medibles. Por ejemplo, en el caso de hipertiroidismo, señala hasta cómo se debe explorar al paciente. Esto es muy difícil de vigilar, muy difícil de medir y muy difícil de todo. No se identifican mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento en virtud de que esas materias no son susceptibles de muestreo, medición o pruebas, como en un laboratorio, solo pueden verificarse documentalmente, ¿no? Ahí está parte de lo que decían, amigos. La eliminación de las 36 normas es el resultado de la ausencia de un proceso eficiente de la actualización. Los documentos vigentes habían dejado de ser parámetros útiles para cumplir con las funciones de las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, lo que más nos debe preocupar no es la cancelación, amén del desaseo jurídico que hay en este proceso. Entonces, que no le mientan, amigos. Eminencias de la salud dan el respaldo justamente a esta determinación, pero pues hay ciertas cosas en la politiquería vieja o en la manera de hacer política rancia de esta del PRI, PAN y PRD, es que pues todo lo que tenga que ver con salud, con seguridad y estos temas los potencializan, y es un tema del que se agarran para intentar desestabilizar a la 4T y decirle al mexicano: mira, esto está muy mal, muy grave, aguas con esto, cuando la realidad es otra. Así que no vaya a caer en esta falacia, ¿verdad? Incluso decía Roberto Madrazo que para limpiar la corrupción López Obrador puso al frente de las aduanas un militar. Señor presidente, si de verdad quiere acabar con la corrupción, empiece por investigar a los funcionarios acusados de corrupción, como a Genaro Villamil, que desvió millones de pesos del sistema público para contratar 2 antenas que nunca se entregaron. Empiece por barrer las escaleras de arriba hacia abajo y ponga el ejemplo. ¿Cómo ve? Vamos a ver cómo lo sienta Genaro Villamil.
¿verdad? Incluso Luis Carlos Ugalde decía, mire, la culpa no es de la Suprema, sino de ustedes, los legisladores de Morena, que aprobaron reformas electorales sin respetar proceso legislativo. Quienes deben dar cuenta son Adán Augusto, el exsecretario de Gobernación, y Nacho Mier, ambos responsables operativos del famoso Plan B. Y es que, decía Andrea Chávez, la Suprema, que de justa no tiene nada, frena el avance fundamental en la democracia mexicana. Esto pues al dar a conocer que se cancelaba definitivamente el Plan B. Inclusive el mismo PAN anda culpando a Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, dice que se extralimitó en sus funciones y está cometiendo un delito. Condenamos la detención de la jueza Angélica Sánchez y exigimos a López Obrador que frene toda situación negativa contra el Poder Judicial. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, se extralimitó en sus funciones y está cometiendo un delito, decían ahí los paniaguados. Y es que la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, detenida hace unos días, fue vinculada a proceso y va a seguir en prisión. Es lo que andan defendiendo estos vatos, ¿no? Y es que Yasmín Esquivel pues defendió el Plan B, esta segunda parte, pero pues ya le dieron para abajo. La IDES no va al fondo del Plan B, amigos, invade facultades, dice el presidente López Obrador. Ya le dieron vajilla, la han cancelado y bueno, ya lo había alertado el mismo presidente Andrés Manuel, porque tiene que ver con los sueldos de estos vatos del tribunal y de otros cuantos. Entonces era de ley que no la iban a aprobar. Bueno, pues ahí quedó la información. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Muchas gracias como siempre por el apoyo incondicional, por dejarnos ser como siempre su medio de información. Les agradezco enormemente el apoyo. Póngale pulgarcito arriba, comente, no deje de suscribirse, de compartir. Y pues nada, soy Polo Puga, nos vemos como siempre en un siguiente video. Cuídense mucho, adiós.